Muy bien, Dios los bendice. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Vamos a seguir compartiendo esta campaña. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿El librito? Está bueno, ¿no? Está muy bueno. Lo que en algunas cosas repasamos y en otras aprendemos. Así que estamos en este año de el renuevo de Dios, renovándonos espiritualmente en cuanto a lo que es el avivamiento. ¿Y a quién no le gusta la idea de un avivamiento, ¿no? De un avivamiento espiritual? Parece que a nadie. Bueno, a algunos les gustó. Yo no sé vos, pero no sé si sos de cambiar los muebles de lugar o cada tanto decir, vamos, no sé, esta habitación vamos a darle una mano de pintura. A veces peleamos con la economía, pero es lindo, ¿no? O que yo cambiar una cortina, o sea, renovarse. Y renovarse espiritualmente es mucho, mucho más grosso, mucho más profundo, mucho más especial, porque cuando se renueva el espíritu, se renueva todo el ser. Incluso empezamos a ver distinto lo que nos rodea, ¿no? Hasta podés ver con amor a tu suegra. Es tremendo lo que Dios puede hacer en lo espiritual. Entonces, tenemos que anhelar el renuevo espiritual. Ahora, no siempre todos están de acuerdo en que ese renuevo espiritual nos lleve a evangelizar. O sea, no digo que intelectualmente todos decimos, sí, claro, hay que hacerlo, la Biblia lo dice, pero la palabra del Señor, en Mateo 7 nos dice, el mismo Jesús, ¿no? Dice, por sus frutos los van a conocer. Y cuando uno está en un avivamiento espiritual, cuando uno está lleno del Espíritu Santo y se cumple la Escritura que dice que de su interior brotarán ríos de agua viva, entonces comienza a suceder algo que es imparable, porque no es que nosotros nos proponemos, por ejemplo, hablarle a alguien, sino que más allá de las actividades que podamos hacer y que eso está bien, estamos en la carnicería o estamos en la verdulería o estamos en el colectivo o nos encontramos con alguien y de alguna manera el Espíritu Santo nos inspira y nos lleva a intentar comunicarle la buena noticia de salvación, porque es algo que no se puede parar. Por eso dice Jesús que brotarán ríos de agua viva, ¿no? Esa agua, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en el pasaje de Jesús con la mujer samaritana en el pozo, ahí en San Juan 5, si mal no recuerdo, sucede algo muy interesante porque él le dice, bueno, después de profetizarle y de mostrarle un montón de cuestiones de condición de su vida, él le dice, vos venís a sacar agua de este pozo para saciar tu sed natural, pero si vos bebieras del agua que yo te doy, esa agua de vida, no vas a tener sed nunca más, ¿no? Y ahí fue que ella le dijo, quiero ese agua, me interesa ese tema, ¿no? Así que cada uno de nosotros, después de Pentecostés, como estuvimos leyendo en el libro, y estuvimos viendo, ¿se acuerdan? La semana pasada en la presentación de la campaña, Pentecostés fue esa fiesta de la cosecha que celebraba el pueblo de Dios y que fue en la que se fueron dando un montón de cosas, especialmente lo que hoy conocemos como el nacimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo le había prometido, ¿se acuerdan? A los discípulos, vayan a Jerusalén y esperen ahí, y entonces van a ser investidos del poder de lo alto. Va a venir la promesa que el Padre nos había hecho y que yo les dije que iba a ser, dice Jesús, el ser investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces, después de ese día de Pentecostés, que nace históricamente lo que hoy conocemos como la iglesia, como la congregación de todos los que creen, todos los que tienen fe, todos los que confiesan a Jesús, bueno, a partir de ahí estamos todos equipados, estamos todos dotados, dice la Biblia, para hacer lo que hizo Jesús. Y Jesús redobló la apuesta y dijo, y no solamente lo que hago yo, sino cosas mayores, cosas mayores. Ahora, seamos honestos, la verdad que no siempre, por no decir nunca, pero vamos a ser un poquito agradables y decir, bueno, no siempre vemos que sucedan cosas mayores a las que Jesús hizo, ¿no? A veces vemos milagros, a veces vemos el poder de Dios manifestado, pero en nuestros días muchas veces nos vamos enfriando, nos vamos quedando y no lo vemos cotidianamente como vemos en el relato del libro de los Hechos que los creyentes experimentaban, ¿no? O me parece a mí. ¿Están de acuerdo? No lo vemos siempre. Entonces es importante que nos demos cuenta que, aunque algunos, por ejemplo, algunos especulan que eso va a suceder en los tiempos finales, ¿no? En ese último gran avivamiento que va a ser un avivamiento evangelizador, o sea,
de proclamar las buenas nuevas de salvación. Como también algunos dicen, bueno, no vemos la unidad de la iglesia. Cada vez hay más denominaciones, cada vez hay más grupos, hay más nombres, hay más formas de entender, de interpretar. Entonces, difícilmente eso nos lleve a la unidad. Bueno, algunos dicen también, bueno, eso va a ocurrir en los últimos tiempos, ¿no? La unidad de toda la iglesia, de todos los que creen. Pero en realidad, la Biblia nos enseña que las dos cosas van juntas, ¿no? Que sean uno para que el mundo crea. Que sean uno para que el mundo crea. Así que tenemos que buscar la unidad y tenemos que ser evangelizadores porque sabemos que eso es, como dice Juan 17, la oración de Jesús y es lo único que nos va a llevar a ser esos hombres y mujeres de Dios que dan el fruto, y fruto bueno, fruto abundante y fruto que permanece para siempre. Incluso dice la palabra de Dios que aún el pueblo de Israel, el pueblo judío, va a ser evangelizado también en esos últimos tiempos, ¿no? Todo el pueblo de Dios va a creer, ¿no? El pueblo judío. Entonces, vamos a ver algunas evidencias, vamos a repasar un poco lo que estuvimos leyendo en esta semana, por ejemplo, algunas evidencias en el Antiguo Testamento, que nos habla, no habla de la palabra literalmente avivamiento, pero sí hay palabras como, en las traducciones modernas podemos encontrarlas como revivir, como reavivar, como dar vida o como volver a dar vida, ¿no? Y las encontramos en varias porciones de la Biblia. Uno muy especial es el Salmo 85. Después en la semana, si no lo leyeron todavía, en el libro estaba, bueno, si no lo leyeron lo pueden buscar después, ¿no? En los grupos caseros. Me encanta, hay uno de los grupos, no lo voy a nombrar para que nadie se ponga celoso, pero hay uno de los grupos que agarran el PowerPoint, el documento que nosotros enviamos al correo de la iglesia. Si vos no estás todavía en los grupos de la iglesia, nos tenés que avisar si querés estar. Nosotros no metemos a nadie de prepo, ¿no? Generalmente mandamos una invitación. Pero si vos querés estar, porque ahí vas a recibir todos los materiales que usamos, ¿no? Todos los que son digitales, que se pueden ver en cualquier celular. Entonces, uno de los grupos me decía, nosotros lo leemos completo, ¿no? Y lo vamos leyendo un pedacito cada uno, y entonces como que lo vuelven a repasar. Nosotros siempre dijimos, bueno, no es necesario que vuelvan a ver el mensaje completo, pero si eso hace que cada uno se enfoque y, por ejemplo, algún pasaje que yo acá por razones de tiempo no lo leo, en el encuentro sí lo puedan leer. Por ejemplo, acá el Salmo 85:6 no está, entonces en el encuentro ustedes pueden agarrar la Biblia y decir, a ver, alguien busca el Salmo 85:6 y entonces lo leen y se dan cuenta, confirma, ¿no?, lo que acabamos de decir desde el altar, ¿no?, desde la predicación. Hay un pasaje muy, muy conocido, es un clásico del Antiguo Testamento, a mí realmente me emociona este pasaje, que está en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3, el verso 2, ese es el la primera imagen que vamos a ver, que dice, oh Jehová, oh Señor, ahí dice Yahweh, ¿no? Yahvé, YHWH, es difícil de nombrar para nosotros, por eso se le agrega la A y la E, ¿no? Yahvé, y en la mayoría de las traducciones bíblicas dice Jehová, ¿no? Oh Jehová, dice Habacuc, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Otra versión dice, en nuestro tiempo, hazla conocer, ¿no? Él dice, yo recuerdo, leo tu palabra y recuerdo todo lo que se cuenta que vos hiciste. Por ejemplo, el profeta seguramente estaría recordando cuando Dios sacó a través de la mano de Moisés al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, ¿no? Y se abrió el Mar Rojo y ellos pasaron en seco y después el mar se cerró y inundó al faraón y a sus carros, ¿no? Y los ahogó. Y entonces él dice, esto es tremendo. A veces nosotros lo tenemos en la Biblia y lo leemos y lo estudiamos y lo decimos, pero no nos damos cuenta de fue algo tremendo. Vos te das cuenta, ¿no?, lo que está queriendo decir el profeta. Y leo tu palabra y me da temor. Señor, por eso avivá tu obra en medio de los tiempos, en nuestro tiempo, hacela conocer, porque queremos volver a ver eso. No nos queremos quedar con las experiencias del pasado. Y está relacionado con lo que recién decíamos. No vemos que estemos como iglesia haciendo las obras mayores a las que Jesús hizo. En el mejor de los casos vemos algunas similares o parecidas, ¿no? Alguno diría, yo quiero convertir el agua en vino. Bueno, sí, pero no nos referimos, ese fue el primer milagro. No, pero no es que nos tenemos que hacer especialistas en convertir el agua en vino, ¿no? Está bueno que le pidamos a Dios sanidad, por ejemplo, porque hay mucha gente que está enferma en este tiempo, ¿no? Imagínense una iglesia sanando a los enfermos, pero que no sea solamente en una campaña,
¿eh? Hace poco tuvimos testimonio. Yo me acuerdo, Amanda, por ejemplo, contó que fue al médico y que le dieron un diagnóstico totalmente opuesto a lo que le habían dicho, del endometrio y de un tema que justo en ese tiempo también habíamos estado predicando acerca de la mujer de flujo de sangre, ¿no? que tocó apenas el borde de la vestidura de Jesús y fue sana. Evidentemente Amanda tuvo fe y oramos y ella fue sana. Y eso tiene que pasar normalmente en la vida del Señor, porque ustedes van a hacer eso y cosas aún mayores, dice Jesús. Pero conforme a vuestra fe se ha hecho, siempre dice el Señor, ¿no? Así que ¿será que va a encontrar fe, como dice la palabra? ¿Encuentra fe en nosotros el Señor? Es necesaria la fe para agradar a Dios, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ya hemos predicado mucho de eso. Bueno, en Isaías, después ustedes lo pueden leer, Isaías 57:15, no tenemos la imagen, pero habla de que el avivamiento, o sea, ese despertar espiritual, ese revivirnos, renovarnos espiritualmente, está relacionado al arrepentimiento, a la humildad y al corazón quebrantado. Arrepentimiento, humildad, ser humildes, pero no así como eso que dicen, no sabes lo humilde que soy yo. No esa clase de humildad, ¿no? Sino esa persona que siempre pone primero a Dios y primero a los demás y que se ve en su trato y se ve en su carácter y en su personalidad que es una persona que quiere hacer el bien, ¿no? Y que no se preocupa por sí mismo, por sí misma, sino que está tratando de ver cómo puede ayudar al otro para que el otro sea bendecido, ¿no? En la situación que sea. Entonces, Isaías dice, el avivamiento está ligado al arrepentimiento, a la humildad y al corazón quebrantado. ¿Se acuerdan? La palabra que dice, a un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Y al que en mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera, sino que Él tiene preparado para nosotros algo especial y que se da justamente cuando el corazón está en esas condiciones, ¿no? Quebrantado. Lamentablemente muchas veces Dios tiene que permitir que en nuestra vida venga un quebrantamiento cada vez mayor porque el orgullo humano hace que nos alejemos de Dios, ¿no? Entonces no es que Dios nos castiga o Dios nos manda algo malo, sino que lamentablemente muchas veces Él tiene que retirar su protección de nosotros para que de alguna buena vez nos demos cuenta de que cuando estamos en el pozo, ¿no? Cuando estamos mal, ahí levantamos la mano y decimos, ayúdame, socorreme, ¿no? Te pido, Señor, que me ayudes. Y muchas veces cuando estamos bien, como que a Dios lo tenemos ahí en el baúl como red de auxilio, ¿no? Para que, Señor, vení, ayúdame. Cuando ya estamos bien, otra vez lo metemos en el baúl, ¿no? Cuando en realidad lo que Cristo quiere es manejar nuestra vida, conducir nuestra vida, llevarnos por el mejor camino. Entonces, yo siempre digo, en ese sentido, no hay nada mejor que ser copiloto. No sé cuántos manejan y cuando van de acompañante, ¿viste? Vos vas haciendo fuerza, ¿viste? Vas frenando, vas acelerando. Si tuvieras una palanca, doblás, ¿no? Porque estás acostumbrado a manejar. Y a veces nos pasa así con Dios, ¿no? Que es como que estamos tan acostumbrados a manejar nuestra vida que cuando le pedimos que la maneje Él, como que seguimos manejándola nosotros, ¿no? De la boca para afuera nos entregamos, de la boca para afuera somos humildes, pero en las actitudes seguimos siendo arrogantes o seguimos haciendo con nuestra vida lo que a nosotros nos parece, ¿no? Yo con mi vida hago lo que quiero. No sé si escucharon, yo sé que acá seguramente nadie eso nunca lo dijo, pero en algunos lados se escucha, ¿no? Yo con mi vida hago lo que se me da la gana. A mí, ¿quién me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer, ¿no? Bueno, Timoteo, que era un discípulo de Pablo, muy dúctil en las manos de Dios, se dejaba moldear por su discipulador, que era Pablo, su maestro, y le dice en la segunda carta que le escribe a Timoteo el apóstol Pablo, en el capítulo 1, el verso 6, le dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual, del don de Dios, que te dio el Señor cuando te impuse mis manos. Te digo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, ya está. No es que hay que recibirlo de vuelta. Si vos aceptaste a Cristo, la palabra de Dios dice que el Señor nos dota, nos equipa, nos capacita con como mínimo un don. Dios es tan generoso que si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, no para criticarnos o juzgarnos, sino para ver las cualidades que tiene mi hermano o mi hermana, para ver las cosas que Dios está haciendo en su vida, vamos a ver que todos, yo me animo a decir todos, tienen más de un don. De hecho, a veces eso nos confunde, ¿no? Porque no sabemos qué hacer, porque nos gusta cantar, nos gusta ejecutar un instrumento, nos gusta dirigir, nos gusta, qué sé yo, limpiar, nos gusta
hablarle a otros, nos gusta aconsejar, nos gusta recibir a la gente. Bueno, un montón de cosas que se pueden hacer en la vida del Señor. ¿Y por qué? Porque Dios nos dio muchos dones. Pero Pablo le dice a Timoteo, como mínimo yo te recuerdo que tenés que avivar ese fuego del don espiritual que Dios te dio y que fue en la imposición de manos, porque muchas veces cuando oramos, a veces hay gente que no, por ejemplo, nunca quiere pasar a que le oren, ¿no? Y no es solamente que hay que pasar adelante en el tiempo de oración para, no sé, cuando uno está enfermo, por ejemplo. Bueno, si estás enfermo y querés recibir oración, y tampoco tiene que ser solo el primer sábado. Ese día lo hacemos de una manera oficial como para decir, sabés que cada primer sábado tratamos de dar un mensaje evangelístico y tratamos de orar por los enfermos para que si vos sabés que hay alguien que está enfermo, pruebes de decirle, vení a la iglesia, que vas a ver que Dios te puede sanar. Y si la persona tiene fe, y si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, la Biblia dice, no lo decimos nosotros, ni es una idea nuestra, la Biblia dice que los enfermos pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Así que hay dos cosas, tiene que venir los enfermos y tiene que haber quienes le oren. Pero a veces hay gente que no quiere, no sabemos bien por qué, a veces algunos son tímidos, otras veces es una especie de orgullo como escondido, no, yo ya recibí, así que yo no tengo por qué, no me tienen por qué volver a orar, ¿no? O a veces es vergüenza, van a saber, pero yo te animo a que cuando se pide que aquellos que, por ejemplo, quieren ser llenos del Espíritu Santo o necesitan un toque de Dios o tienen algún tema que no es necesariamente o solamente sanidad, sino que, qué sé yo, no sé, a mí me encanta, a veces algún hermano me dice, pastor, oren por mí porque estamos con un trámite y necesitamos el favor de Dios. Y bueno, oramos, está bárbaro. Ahora, de paso, entre paréntesis, yo no tengo problema de orar por quien sea, pero no necesariamente, no solamente tiene que ser el pastor, puede ser cualquier hermano, ¿no? Y puede ser en un grupo, puede ser en tu casa, puede ser en el encuentro al que vas. Porque Dios no es que se maneja solo en el templo, solo en el auditorio o solo con el pastor. Todos nosotros tenemos el don de Dios, todos nosotros podemos orar por los enfermos, todos nosotros, a mí me encanta, yo siempre que voy a un hospital, no es que me encante ir a ver enfermos al hospital, quiero decir, cuando me toca ir y voy, por ejemplo, a ver a algún hermano que está internado y que necesita oración, casi siempre hay uno que está en la cama al lado. Y a mí me encanta ir y decirle, no le voy a orar de prepo, ¿no? Ni le voy a poner las manos de prepo, salvo que esté inconsciente o que esté, no sé, impedido de darse cuenta, lo voy a hacer en fe. Pero si no, le digo, ¿me permitiría que ore por usted? Y uno tiene que hacerlo. Después, el que hace la obra es Dios. Si la persona se sana, no se sana o tiene una diferencia en su vida, eso es una cuestión de la persona con Dios, ¿no? A veces las personas se resisten, pero nosotros lo tenemos que hacer. Y tenemos que pedirle a Dios que avive el don que nos ha dado, el que sea. El que sea, le tenemos que pedir a Dios que lo avive. ¿Para qué? Para que no nos descuidemos y no perdamos ese fuego, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, estoy perdiendo el fuego que tenía. Bueno, pero soy yo el que le tengo que pedir a Dios que lo avive. No es que otro, no depende de otro, ni depende de las actividades de la iglesia, ni depende del pastor, ni depende del hermano, de la hermana, depende de mí mismo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad delante de Dios de avivar. Por eso Pablo le dice ahora, no le dice, ahora voy a orar por vos para que se avive el don de Dios que está en vos cuando te impuse la mano. Dice, te recuerdo que avives, vos Timoteo lo tenés que hacer. Así que todo esto, ¿para qué es? Es para la obra evangelizadora. Esa es la finalidad de todo esto. El propósito definido por Dios es ese, la redención de toda la humanidad. Toda la humanidad. Es nuestra responsabilidad, toda la humanidad, todos los que nosotros podamos alcanzar. Ahora, sabemos que Dios no cambia, ¿no? Eso lo podés encontrar en Hebreos 13. Y en toda la Biblia se refleja que el poder de Dios es para salvación. ¿Se acuerdan? Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. No dijo para sanar, para liberar cautivos. Bueno, todo eso sucede, pero aún eso tiene una finalidad, que es la salvación, que es la redención de las personas, ¿no? Entonces, bueno, eso es salvación. En la Biblia encontramos sanidad. Muchas veces se traduce de acuerdo a las distintas traducciones. A veces la misma palabra se usa para sanidad y para salvación. Porque la verdad es que de nada nos sirve ser salvos cuando no estamos sanos. O sea, no quiero que me malentiendan. Quiero decir, qué bueno que es tener la salvación y vivir en sanidad, ¿no? Y no estar diciendo, uy, si yo pudiera, todas las cosas que haría. No, uy, si yo... Y a veces eso nos sucede por un deterioro natural y normal cuando las personas llegan a la adultez y a la vejez,
nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior se va renovando, pero vos escuchás muchas veces a los ancianos decir, ay, sí, porque cuando yo así era joven hacía esto, hacía aquello, hacía lo otro. Y a veces vemos a tantos jóvenes que no hacen nada. Y yo pienso, ¿no? Digo, cuando lleguen a viejos van a comprender Eclesiastés, ¿no? Por ejemplo, que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que no te tengas que acordar en los días ya de la vejez, cuando estés en la silla de ruedas y te lleven para acá y te lleven para allá. Ahora, no estamos diciendo que eso es malo, gloria a Dios. Yo, cuando mis compañeros más jóvenes en el trabajo me cargaban, y me decían, che, ¿con qué te das que no se te ven las canas? Porque yo, ya estás jovatito vos, ¿no? Pues se te nota en la chiva. Le digo, sí, no me doy con nada, es así, que Dios me rejuvenece, yo aprovechaba, ¿no? Pero ¿sabes qué? Vamos a ver si vos llegás. Saquemos una foto ahora y vamos a ver si vos llegás a los 65 como yo. Y yo, gloria a Dios por los que tienen más de 60, más de 70, más de 80. Conozco hermanos que tienen más de 90. Digo, gloria a Dios, llegar a, así, ¿no? Con la mente sana y con el cuerpo, bueno, achacado porque es lógico, pero con esa posibilidad, ¿no? de estar sanos. Entonces, ser salvos y ser sanos espiritualmente, pero también ser sanos físicamente. Y a veces Dios permite algún inconveniente que quede por un tiempo de nuestra vida sin sanarse o sin estar totalmente redimido, porque Dios sigue trabajando algo en nosotros. Entonces nos tenemos que preguntar, no porque Dios no me sana, sino ¿qué falta que yo ponga en el altar? ¿Qué falta que yo entregue? ¿Qué falta que yo sacrifique para que entonces pueda venir la obra completa de Dios? Porque Dios vino para sanar, para salvar, para libertar en Jesucristo. Y es el plan de Dios. Así que si eso no está sucediendo es o porque hay algo que demuestra falta de fe en mí, o porque hay un propósito de Dios que es mayor, ¿no? Muchas personas que han tenido una dificultad en la vida, ayer lo hablaba un poco en la reunión de hombres, es más, todavía estoy sintiendo el olor a leña, ¿no? No es olor a humo, olor a leña, ¿no? Me le iba a cambiar la camisa, pero dije no, porque la verdad que está lindo este aroma. Ese asado no se come todos los días. Sí, ustedes se ríen, pero no saben lo que fue, no tienen ni idea. No hay manera de que le digamos, tendrían que haber estado ahí y disfrutar eso, fue algo impresionante, ¿no? Pero bueno, me fui. Fue un chascarrillo porque vi algunas caras muy serias, ¿no? El mensaje se está poniendo profundo y vi algunas caras muy serias y dije, vamos a hacer un chiste. Pero necesitamos ver que tal vez Dios está permitiendo algo en nuestra vida, porque si no fuera así, no estaríamos nosotros, por ejemplo, en un determinado lugar, en un determinado momento, ¿no? Yo le decía, me animo a contarlo porque no creo que lo vea, le decía al chico que el otro día volví a pedir la grúa para trasladar el auto chocado al mecánico, ¿no? Y la vez que él me trajo, la primera vez me trajo el auto del choque a casa, ¿no? De cuando chocamos de la capital a casa. Y no les voy a contar toda la historia, pero les resumo que terminamos los dos orando, llorando, ¿no? Llorando. Y yo le decía, tal vez el choque que yo tuve hoy, porque uno no entiende, ¿no? ¿Y por qué me pasó esto? Porque si yo vengo bien, vengo despacio, tengo todo en regla, tengo los papeles, tengo la BTV, tengo la cédula, tengo el seguro, ¿viste? Y estás haciendo todo bien y la cosa te sale mal. Voy a decir, ¿por qué? No, me encantan los colombianos, ¿no? Me encanta, pero me vengo a encontrar con este colombiano que venía a los cohetes ahí, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, ¿será que tenía que conocer al colombiano? Pero el colombiano se portó medio mal, ¿viste? Así que no sé, me digo, no, me parece que no era. Y después me di cuenta que era para conocer al pibe de la grúa. Que la esposa se suicidó, que se quedó viudo, jovencito, con 2 o 3 nenes, y que está mal. Y que le hizo muy bien que oráramos juntos. Y después pasó el tiempo, ¿no? Y pasó como un mes, porque uno, viste, para arreglar el auto, ustedes saben, ¿no? Hay que juntar plata, bueno, y hay que hacer trámite y un montón de cosas. Y cuando voy a llevar el auto de casa al taller, llamo a la grúa de vuelta, ¿no? Porque ya había pasado un mes, entonces podía volver a llamar. El seguro me manda a la grúa. ¿Y a quién me manda? Al mismo muchacho. Y los dos nos quedamos, porque las compañías esas tienen una flota de, no sé, de 20, 30, 50 grúas, ¿no?
que caiga la misma es una cosa. Entonces yo le digo, antes de saludarlo, lo primero que nos miramos los dos a los ojos y el pibe ya empezó a lagrimear, ¿no? Y yo le digo, ¿vos pensás que esto es casualidad? Porque no viniste a la iglesia, porque él me había prometido que iba a venir, ¿no? No viniste a la iglesia. Y bueno, y esta vez, la otra vez no quiso, esta vez me dio el número de teléfono. Así que les pido que oren por Matías. Oren por Matías, porque sé que capaz que vos decís, ¿por qué tengo que tener este problema? ¿Por qué tuve que tener este choque? ¿Por qué tengo que estar en el hospital en este momento? Y capaz que hay algo que vos le podés decir a alguien, por ejemplo, presentarle a Jesús a alguien, o hablar con un médico, o que te pase un milagro de sanidad que ni los médicos lo puedan creer y digan, wow, ¿no? Como hemos tenido testimonios, ¿no? El de Erika, bueno, el de Mari y otros testimonios. Entonces, tenemos que ver siempre el propósito de Dios. ¿Entendés a lo que voy, no? Te conté la historia nada más que para eso. Ver el propósito de Dios más allá de las circunstancias. Y por ahí hay algo que te está pasando con una enfermedad o con cualquier otra situación de la vida que no le encontrás explicación y que tal vez no tiene una explicación lógica o racional, sino que tiene una explicación en la vida de fe, en la renovación espiritual, en algo que Dios tiene planeado y que ahora no vemos, pero que cuando miramos para atrás después decimos, mirá vos, Dios permitió esto. Me acuerdo, creo que se los conté varias veces, pero con esto termino esta parte. Me acuerdo de una señora que estaba diciendo todas las palabras feas del abecedario en retiro porque se había perdido el micro, ¿no? Llegó 2 minutos, hacía que se había ido el micro que iba creo que para Corrientes, ¿no? Iban a ver el muchacho ese que se viste de rojo. Y entonces yo aproveché y le empecé a hablar, ¿viste? De no, mirá, que ese que se viste de rojo, ¿viste? Que era ladrón, que vos fijate, que de acá, allá. Hay uno que te ama y no necesita todas esas velas y todas esas cosas. Bueno, empecé a hablar y mientras estábamos hablando y tratando de consolarla porque estaba tan enojada porque había perdido el micro, yo no sé si fue en el momento o fue después, la verdad que ahora no me acuerdo porque fue hace muchos años, pero lo que sí me acuerdo es que nos enteramos de que el micro se había desbarrancado y que había muerto casi el 70% de los pasajeros. Y todo lo demás habían quedado todo quebrado, todo hospitalizado, y fue un desastre. Salían en todos los diarios, en todas las noticias. Fue tremendo. El accidente se desbarrancó en un tipo así precipicio, ¿no? Llegando ya a Corrientes. Así que esa mujer creo que entendió por qué Dios había permitido que pierda el micro. Primero porque la salvó de la muerte, pero porque tenían propósito para ella, que era que escuche el mensaje de salvación para dejar la idolatría y para recibir a Cristo, ¿no? Y tener la vida eterna. Así que siempre tenemos que ver eso, porque es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. No lo puede hacer con la gente del mundo, no lo puede hacer con los políticos. Por más bueno, oramos por el presidente y por todas las autoridades para que nos vaya bien a todos, pero los gobernadores no pueden hacer esas cosas, los intendentes no pueden hacer esas cosas, las puede hacer la iglesia, o sea, vos, yo, nosotros, haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, la Biblia nos refleja constantemente, de tapa a tapa, todo eso. Y así como lo hizo con Moisés, lo hizo con Josué, lo hizo con Gedeón, lo hizo con Nehemías, lo puede hacer con vos, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con todos nosotros, si asumimos el compromiso. Si asumimos ese compromiso. Si estamos en tiempos de crisis, es porque el Señor quiere transformarlos en oportunidades. ¿De qué? De predicar el Evangelio. Como nos pasó en el 2001, ¿se acuerdan lo mal que estuvimos? Como nos había pasado antes, me acuerdo, en la hiperinflación, ¿no? Que uno salía millones de pesos a comprar, millones de australes en ese momento, comprar un sachet de leche, ¿no? Era algo que no pasaba en ningún lugar del mundo. Acá en Argentina somos especialistas en que sucedan las cosas más inverosímiles, ¿no? Pero bueno, eso nos va dando cancha y nosotros como iglesia nos tenemos que poner cancheros en saber que si estas cosas no suceden es porque tenemos que aprovechar la oportunidad para poder hacer la diferencia, de que esa crisis se transforme en una oportunidad de predicar el Evangelio, de que las personas que están desesperadas, porque muchas se van a quedar sin trabajo, muchas se van a quedar algunas sin casa, entonces vos decís, qué bueno que es Dios que los deja sin casa. No, es que eso, no es que Él lo manda, sino que al darse esa situación, ¿no? Por el egoísmo humano,
porque se reparte mal la torta, ¿no? Y por la corrupción humana, porque se roba, y por todas las cosas malas que suceden, vienen las consecuencias. O sea, no es culpa de Dios. Nosotros decimos, ¿por qué Dios permite eso? Y porque nos hizo libre. Si vos haces algo malo, te perjudicás vos y perjudicás a los que te rodean. Directa o indirectamente, perjudicás a tu familia, a tus vecinos. Así que hay algo que tal vez Dios, por ejemplo, ese enfermo todavía no se está sanando porque está esperando que vos hagas lo que tenés que hacer en ese lugar. Orando, hablando, dando testimonio, folleteando, haciendo lo que Dios te muestre. O estando atento, porque a veces las personas dan señales, dicen cosas y nosotros no la cazamos o agachamos, ¿no? Para que pase. No, hoy no tengo ganas de hablar, no, hoy no tengo. Por ahí estás en el colectivo, yo me acuerdo muchas veces venía de Constitución, cansado, porque viste, para poder venir sentado tenías que esperar a dejar pasar 2 o 3, 148, así que descansabas cuando te sentabas, pero te habían quedado las piernas destrozadas de haber esperado para ir sentado, así que no sé si era negocio, pero bueno, uno a veces va probando, ¿no? A veces viene parado, a veces viene sentado, no sabe cómo arreglarse, ¿no? Cómo hacer. Y ese día que vos estás hecho bolsa y que se te empiezan, porque la gente que no viaja en colectivo no tiene idea de cómo hacer para dormir hasta parado en el colectivo, uno duerme hasta parado en el colectivo, ¿no? Es más, cuando el 148 a la mañana va tan lleno, no necesitas agarrarte, ¿viste? Vas así, vas durmiendo y ¿viste? Va tan lleno que nadie se puede mover. Pero hay un momento donde esa persona que tiene aliento a cebolla o ese albañil que no hizo tiempo a bañarse y que vuelve a la capital y vos vas al lado y te empieza a dar charla, ¿viste? Te empieza a dar charla y vos decís, ay, no quiero ni verle abrir la boca. Cada vez que abre la boca tengo que mirar para otro lado. Sin embargo, de alguna manera, es una señal de que podés estar entablando una conversación con esa persona para que cambie su vida. Algún día, si acepta al Señor, eso que hoy ves que está mal y que te causa cierto rechazo, puede ser cambiado, puede ser transformado. Pero si yo me callo la boca o miro para otro lado o me corro del lugar, ¿no? Bueno, difícilmente va a suceder. Y lamentablemente tengo que decirte que indirectamente somos responsables de que ese cambio no haya ocurrido, ¿no? Así que tenemos que asumir el compromiso. Digan conmigo, asumir el compromiso. Entonces, bueno, hoy tenemos tantos recursos, tenemos tantos medios, ¿no? Que al decir verdad no los estamos aprovechando del todo. 2 o 3 me gusta tienen Mateando. Yo no les pido que me escuchen a mí. Miren, yo les pido que entren una vez en el día, a la noche si quieren, cuando ya el programa no está. Ya no está. Entren y pónganle me gusta para que lo pueda ver más gente. Porque el algoritmo, ¿viste? Busca los programas que tienen mucho me gusta, entonces los promociona. Si no tiene muchas vistas y mucho me gusta, queda ahí archivado, ¿no? Vos decís, ¿para qué lo hacemos? O sea, no estoy culpándolos de nada. Quiero decir, ¿se dan cuenta cómo no estamos aprovechando todos los recursos que tenemos a disposición? Porque hoy, a través de Internet, podemos predicarle a alguien que está en la otra punta del planeta y hacerle escuchar la palabra, porque, por ejemplo, esa persona capaz que ni siquiera pisaría una iglesia, porque dice, no, esto están todos locos. No, esto es evangelista, yo no voy ni loco. Y hay gente que tiene ideas raras, ¿no? Que piensan... Si bien ha habido malos ejemplos, bueno, piensa que los pastores nos llenamos de plata a costilla de la gente, piensan que acá matamos gatos, no sé, porque hablamos del altar, hablamos de la sangre, del cordero, entonces la gente dice, no, esto andá a saber lo que hacen ahí adentro. Entonces, tenemos que tratar de mostrar que no es así y demostrarles a Cristo, porque en definitiva todos los programas y todo lo que hacemos es para predicar el Evangelio, para hablar de la palabra y para mostrarles a Cristo. Entonces tenemos que aprovechar todo con todas nuestras fuerzas, pero con la fuerza del cielo, no con las nuestras, ¿no? Con las fuerzas de Dios, como dice Zacarías, no es con ejército, no es con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor, Zacarías 4:6. Entonces, pero primero somos nosotros los que tenemos que estar sedientos, ¿no? de beber esa agua de vida que ofrece Jesús. Porque ¿qué le vamos a ofrecer a los demás lo que no tenemos nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que nosotros, como decíamos al principio, podamos fluir con el testimonio. Con el testimonio. No hace falta. Las 2 veces, de paso les digo, miren, me estoy dando cuenta ahora, las 2 veces en estas últimas charlas, cuando estuvimos evangelizando en el paseo de la memoria, lo que sucedió es que el chico, al primero que le fui a hablar, creo que estábamos con Elías, al primero que le fui a hablar, me dice, ¿y Jesús existe? Yo le digo, bueno, vos conocés de Jesús. Jesús existe, como diciendo, ¿qué me venís? ¿No?
Entonces le digo, mira, para mí existe porque en mi vida hizo esto. Y le empecé a contar, por ejemplo, empecé con algo suave, cómo dejé de fumar, ¿no? Yo que quería dejar de fumar y no podía, por más que intentaba, no podía, y no, humanamente no pude, pero sí el Señor me permitió dejar el cigarrillo. Y después hablando con el otro chico también, la conversación, ¿saben cómo empezó? Íbamos los dos en la grúa, trayendo el auto de la capital, y me dice, ¿le molesta si fumo? Y entonces dije, mira, vos sabés que ahora me molesta bastante el cigarrillo, pero si vos querés fumar, fumá. Pero ¿sabés por qué me molesta? Porque me pasó así, ta. Y ahí fue que terminamos hablando de Cristo y orando. Entonces, no es que tenemos que saber toda la Biblia, tenemos que saber un montón de teología, tenemos que saber muchos métodos y formas. No, lo que tenemos que hacer es ser obedientes a lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice, ¿no? Que es, dice la Biblia, vos abrís la boca, que yo la llenaré. Vos abrís la boca, que yo me voy a encargar de que vos puedas dar testimonio de Cristo. No de nosotros, de Cristo, ¿no? Y Él, porque Él es el único que merece la pena, Él es el único que merece ser el protagonista y llevarse toda la gloria, ¿no? Entonces, así somos revestidos, como pasó en el aposento alto, ¿no? Allí cuando los discípulos estaban esperando la promesa, bueno, así somos revestidos del poder de Dios y ese don de Dios se aviva en nosotros. Pero todo esto es necesario vivirlo, ¿cómo? De manera sobrenatural. Porque si lo queremos racionalizar, si lo queremos ver con los ojos naturales, no lo vamos a captar. Todo esto lo tenemos que vivir en esa dimensión sobrenatural y estando dispuestos a ser obedientes. Dispuestos a ser obedientes. ¿A quién? Al Señor. Ahora, para esto hay que pasar de una mentalidad carnal, de una mentalidad natural, a una mentalidad espiritual, a una mentalidad que es sobrenatural. Por eso tenemos que entrar en tiempos de oración, de intercesión, que nos lleven con el Espíritu a ver con esos ojos, ¿no? Con los ojos de Dios. Porque los ojos físicos no nos sirven para ver las visiones espirituales, no nos sirven para ver los sueños, por ejemplo, para interpretar un sueño y saber la diferencia, si es que comí mucho asado ayer, ¿no? o si es que Dios me está hablando a través de ese sueño, ¿no? Tenemos que ver con los ojos espirituales y es la única manera, cuando nosotros empezamos a ver con los ojos espirituales, podemos sacarle los velos y las vendas que tienen las otras personas. Porque la palabra dice eso, ¿no? Que la gente no puede ver la gloria de la luz del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque tienen los ojos cegados. ¿Por quién? ¿Por Dios? No, por Satanás, por el diablo. Diría, por ejemplo, Ezequiel habla de las vendas mágicas. Son vendas puestas a veces por trabajos espirituales, pero otras veces porque la gente está distraída y se confunde, como decíamos la semana pasada, está con sobreinformación. Hay tanta información que ya no sabe si creer en los platos voladores, o en San Expedito, o en la de Satanudo, o en el Pascual de Varela. La gente ya no sabe qué hacer y va acá, va allá, y hace esto, y hace aquello, y hace lo otro. Y están tan cegados de ver que tienen al alcance de la mano la solución para su vida, que es Jesús. Pero si no se lo hacemos ver nosotros espiritualmente, porque si vamos con nuestra razón, nos van a decir, hace poco un muchacho que venía a la iglesia y nos decía, no, pero ustedes siempre con la Biblia, ¿no? Y siempre con las cosas espirituales, ¿no? Nunca ven nunca otra cosa, ¿no? Escuchan un poco los noticieros. Ahora, sí, justamente, estamos cansados de escuchar los noticieros y ver que no pasa nada. Y fuimos a Cristo y tuvimos la solución para nuestras cosas. Entonces, mira cómo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4, un pasaje muy conocido. Dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. No de los que creen, de los que no creen, justamente para que no puedan creer. Dice, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, la luz del Evangelio. No entienden que este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen misma, la imagen exacta de Dios. ¿Se acuerdan? Por eso Jesús decía, muéstranos al Padre, decían los discípulos. Y él decía, los que me ven a mí ven al Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? La imagen visible. Como la visión de Ezequiel 47, después podés buscarlo y leerlo, todo el capítulo es precioso. Las aguas que fluyen desde la casa de Dios. Nosotros para el aniversario del año pasado hicimos una imagen de la puerta sur,
una foto, ¿no?, de afuera, y un mar, un río que sale del umbral de la puerta y que inunda todo el barrio. Porque fue una visión que tuvimos, leyendo este pasaje, cuando todavía no estaba construida la iglesia. De paso les cuento algo que fue maravilloso para nosotros. Ayer un amigo me decía, qué linda que es la iglesia, porque nosotros, como estamos acostumbrados, no nos damos cuenta, ¿no? Es nuestro auditorio, nuestro templo, ¿no? La iglesia somos los creyentes, pero a veces le decimos al espacio, también le decimos iglesia, ¿no? Entonces, él me decía, qué lindo, sí, algunos detalles, todavía no está terminado, pero qué lindo, la verdad que me gusta bien, me gusta, qué linda la cruz, qué lindo esto, aquello, lo otro, bueno, y estuvimos hablando de cómo lo construimos, pero yo no le dije esto, que nosotros vimos cómo iba a estar la iglesia terminada antes de construirla, cuando esto era un terreno pelado. Y cuando yo me reuní con el arquitecto para hacer los planos, ¿no?, porque hicimos todo legal, ¿no? Hicimos primero los planos y después construimos, no como hace el mundo que hace al revés, ¿viste? Primero construye y después hace los planos. Nosotros primero hicimos los planos y después los construimos. Y cuando nos juntamos con el arquitecto, le dibujé la imagen que teníamos en la mente, que nos había venido a la mente, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿no?, a la cabeza. Fue como una visión de la imagen de la iglesia cuando leíamos Ezequiel 47. Que habla del oriente, que habla de la puerta que mira al sol, como es el caso de nuestra puerta, y que habla de que ahí salen las aguas, esas aguas que después Apocalipsis dice que son aguas salutíferas, ¿no?, para la sanidad. Y la iglesia está mirando al barrio, porque este barrio de acá no existía, porque esto era la Orbea, acá no había nada, no había ningún... El templo, este auditorio, fue lo primero que se construyó en todo este lugar, ¿no? Fue lo primero. Entonces, esa puerta mira al barrio, que era el único barrio que existía en ese momento, que era el barrio San Carlos y el barrio Esperanza y el barrio Jalón y Angélica, ¿no?, María Angélica, que fueron con todos los barrios con los que empezamos a trabajar, con las horas felices, con los chicos, ¿no?, con la tribu del León, con los merenderos en las casas de la gente, ¿no?, con la horita feliz, como no teníamos lugar acá, la hacíamos abajo de los árboles. Entonces te das cuenta cómo una visión espiritual puede traer un montón de cosas que después se van haciendo realidad, pero primero las tenés que ver espiritualmente. Y para que la gente las pueda ver, lo que tiene que hacer la iglesia es sacarle las vendas mágicas, es mostrarles que si están en la idolatría están confundidos, están equivocados, que esos ídolos de yeso, de madera, por más vela que le prendan, no sirve, no va a pasar nada. Y mostrarle cómo dice la palabra, ¿no?, en contra de eso, que eso trae maldición, trae problemas a la vida de las personas que en lugar de poner su confianza en Dios, confían en rituales o en ídolos, ¿no? Entonces, como esa visión de Ezequiel 47, de las que fluyen de la casa de Dios, aguas que traen vida hacia todo lugar y las inundan, bueno, tenemos que nosotros permitir que esa gloria de Dios que está en nosotros, que nos llene el Señor, nos inunde con su Espíritu Santo, para que la iglesia también pueda entonces salir y mostrar las manifestaciones espirituales, las señales, los milagros, que dice la Biblia que siguen a la predicación, ¿no? Dice, y estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesús. Sanarán a los enfermos, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces todas esas cosas tienen que comenzar a manifestarse si la iglesia sale a la calle, sale a donde está la gente y las manifiesta. Entonces ahí vamos a ver cómo la iglesia nos refiere el libro, como la iglesia de Antioquía, que permaneció fiel al Señor y que se consagraron, se llenaron del Espíritu Santo y ejercieron la fe, y eso es lo que los hacía crecer. Porque dice que un gran número de personas, ¿cuántas? Un gran número de personas aceptaba al Señor como su Salvador. ¿Se acuerdan cuando yo le mostraba la semana pasada en la presentación de la campaña la imagen del bautismo en California, en la costa de California? 4.500 personas. Y nosotros vemos en el libro de los Hechos, allí después de Pentecostés, como después de la palabra de Pedro se bautizaron, dice, como 3.000 personas. Bueno, hay lugares donde se están bautizando 4.000, 5.000, más personas. Y no es una sola vez que lo hacen continuamente, constantemente. Y yo cuando leía eso y miraba esas fotos y leo la Biblia y en esta semana repasaba lo que pasó en Antioquía, yo digo, ¿cuántos bautizamos nosotros por año? ¿2 o 3 nada más? No, evidentemente hay algo que tenemos que cambiar. Hay algo que no estamos haciendo que tenemos que hacer. ¿Amén? ¿Coinciden conmigo? Porque Dios no cambia.
Dios es el mismo ayer, en el momento en que se manifestó en Jesús, y hoy sigue siendo el mismo. En lugar de Jesús es hoy a través del otro Jesús, o sea, el Espíritu Santo. Entonces todo esto es posible si nosotros entendemos que no es tan solo la tarea del liderazgo, la tarea de los pastores o de los evangelistas o de los misioneros, sino que todos tenemos que ser testigos del Señor. Todos nosotros tenemos que ser misioneros. Todos nosotros tenemos que ser evangelistas. Me encantó una de las lecturas de estas últimas, las 6 o las 7, donde los pastores que tuvieron a cargo incluso los videos y las palabras del pastor Pablo en el libro, Pablo Deiros, hablaban de que es un error tomar al evangelismo como ministerio. Y yo me sentí tan bien, porque nosotros nunca lo tomamos como ministerio. Para nosotros el ministerio se llama misión: adoración, comunión, discipulado, servicio y misión. Misión. La misión contiene el evangelismo. No todos nosotros vamos a tener que salir a la India o al África, pero todos nosotros podemos salir a la esquina o podemos hablar con nuestro vecino y ser evangelistas, ¿no? Entonces, tenemos que reforzar esa tarea de evangelista, de misioneros. Todos nosotros tenemos que ser testigos, todos nosotros lo tenemos que hacer no solo en las campañas. Personalmente yo no soy muy adepto a las campañas, ¿no? No digo que esté mal y que no haya que hacerlas, sino que llevan un sacrificio y un esfuerzo económico y un montón de preparación que si eso mismo nosotros lo hacemos en un nivel más sencillo, cada día, cada vez que vamos a una casa hablamos de Cristo, no necesitamos llenar estadios, llenamos el mundo yendo por las casas de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestro compañero de trabajo, en la escuela, en la universidad, donde sea, donde estamos con gente. Entonces, en todo lugar, calles, colegios, universidades, en el almacén, como dice Hechos 11:21. La última imagen, y ya vamos llegando al final de esta reflexión, que dice: el poder del Señor estaba con ellos. ¿Quién estaba con ellos? El poder del Señor. Recibirán, ¿se acuerdan? Hechos 1:8, vimos la semana pasada, el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Recibirán poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en Quilmes, en Berazategui, en Varela, en Buenos Aires, en Argentina y hasta todas las naciones, todas las señas, hasta lo último de la tierra. Por eso es imposible que eso suceda si nosotros no hablamos. ¿Cómo van a recibir a Cristo si no hay quien les hable? ¿Se acuerdan? Romanos. ¿Y cómo van a hablar si no hay quien los envíe? Por eso nosotros enviamos misioneros, pero también tenemos que hacerlo acá, no solamente en lo último de la tierra, sino también en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria. Tenemos que hacerlo, predicar, a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. Pero también algo que el Señor nos dijo, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada la Gran Comisión? Toda autoridad, dice Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, tengo la autoridad, tengo el poder para decirles: vayan a todas las naciones, bautícenlos, enséñenles todas las cosas, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que nos falta la pata de la enseñanza. No solamente tenemos que predicar, sino también tenemos que discipular. Tenemos que discipularnos, porque uno no puede enseñar algo que no sabe. Entonces tenemos que discipularnos y ser discipuladores. Es muy egoísta que, habiendo sido discipulados o que habiendo sido ministrados nosotros, no nos involucremos en discipular y en ministrar a los demás, enseñándoles que ellos también después lo van a tener que hacer. Uno termina de discipular a alguien cuando ve a ese que uno discipuló discipulando a otro. Y entonces uno agarra a otro y lo empieza a discipular hasta que aprende los mandamientos, aprende las enseñanzas del Señor y ve que lo empieza a aplicar. Él empieza a discipular a otro, ella empieza a discipular a otro, y entonces ahí, listo, ahí agarro otro. Pero a la vez ellos están haciendo lo mismo. Entonces se hace una multiplicación exponencial que es imparable. Así se llegó a predicar Pablo con todos los discípulos a partir de Jesús y los primeros apóstoles, todo el mundo conocido de ese momento. Todavía no se había encontrado Américo Vespucio con América, ¿no? Y después Colón, todavía no lo conocían. Así que todo el mundo conocido, que era lo que hoy conocemos como Asia Oriental y toda Europa, hasta España llegó Pablo. Desde Jerusalén, hasta España, hasta la península ibérica, no se llamaba España en ese momento. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos y que hemos heredado del Señor. Tenemos que
hablar de la palabra y discipular, enseñarles a ser discípulos de Cristo, ¿no? Porque lo que somos llamados no a ser convertidos, sino a ser discípulos. Vayan por el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Voy a estar con ustedes. Entonces, siendo fieles al Señor, en obediencia a nuestros pastores, a nuestros líderes, porque ¿cómo voy a decir que soy obediente a Dios si no soy capaz de ser obediente al que está puesto por encima de mí? Que no es que me está controlando ni me está supervisando como una empresa, sino que me está ayudando a crecer, me está ayudando, me está guiando, me está mostrando cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, siendo así obedientes a los que Dios pone sobre nosotros y edificando la iglesia como piedras vivas, como dice la palabra, todos en oración, porque difícilmente nada de esto que acabamos de decir va a suceder si no oramos, si no intercedemos, porque hay mucha oposición. ¿Se acuerdan? Hablamos la semana pasada de Corinto, que era una iglesia medio así, no quiero decir la palabra que me viene a la cabeza porque a algunos no les va a gustar, pero eran de hacer lío, digamos, ¿no? eran revoltosos. Y ahí en Corinto tuvo mucha oposición, pero en Berea no, en Berea el Evangelio se esparció con mucha más facilidad y ellos eran estudiosos de la palabra y entonces chequeaban, ¿no?, todo lo que se había enseñado y bueno, yo me imagino un ambiente no de discusión en un mal sentido, sino de poder intercambiar, ¿no?, opiniones y formas de interpretar para llegar a la verdad, ¿no? Y el Espíritu Santo, que dice que nos va a recordar todo lo que enseñó Cristo y que nos va a mover, nos va a mostrar toda la verdad, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados como ellos estuvieron preparados para una pesca milagrosa. Una pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Que no alcanzó una barca cuando ellos ya habían intentado, ¿no? Como a veces nosotros decimos esto, ya lo hicimos tantas veces, pero por ahí tenemos que escuchar cuando Dios diga ahora, tirá la red ahora, y la pesca va a ser milagrosa a tal punto que no la vamos a poder contener solos, ¿no? Sino que vamos a necesitar ayudas de otros amigos, hermanos, iglesias vecinas. Entonces, en unidad, anhelando ese derramamiento del Espíritu Santo, con todos los dones necesarios, para que las señales, para que los prodigios del Señor se sigan dando después de la predicación del Evangelio. Y dice la palabra en Joel, por ejemplo, ¿no?, capítulo 2, profecías. Vienen para estos tiempos, dice la palabra de Dios, que vienen profecías, vienen sueños, vienen visiones. ¿Se acuerdan? Los jóvenes profetizarán, los ancianos tendrán sueños. Y entonces, ¿cuál es la finalidad? Que todo el que invoque el nombre del Señor sea salvo. Hechos 2:21. Y para esto tiene que arder en nosotros, como le dijo Pablo a Timoteo, reavivar el fuego, reavivar el don. Tiene que arder en nosotros la pasión de Cristo. Esa pasión que tuvo Jesús porque quería que todos puedan proceder al arrepentimiento y todos puedan ser salvos. Dios tiene pasión por los que se pierden, porque Él quiere que todo el mundo sea rescatado, Él quiere que todo el mundo sea redimido. Así que te animo a que terminemos en oración, haciendo un resumen de toda esta semana que pasó. Tratá de seguir leyendo el libro, si alguno más necesita el libro nos avisa y tratamos de conseguirlo, porque tenemos que aprovechar esta oportunidad que Dios nos está dando para poder dar un golpe de timón, ¿no? Para poder hacer un cambio en este tiempo, en la vida de nuestra congregación, o sea, en nuestra vida, ¿no? ¿Sabés por qué si una iglesia es chata, si una iglesia es apática, si una iglesia es indiferente de los problemas que tiene la gente, si una iglesia no sale, no evangeliza, no habla de Dios, no está comprometida? ¿Sabés? Mira, yo sé que a veces soy cansador, pero ¿sabés cuánta necesidad hay de maestros, de músicos, de gente que quiera servir, que quiera trabajar, que quiera hacer cosas para beneficio de la gente y para indirectamente beneficio nuestro? Hay tanta necesidad, pero cuánta indiferencia a veces que vemos. ¿Y por qué hay una iglesia indiferente, apática, una iglesia chata, una iglesia, lamentablemente debería decir, a veces hasta casi mediocre? Porque nosotros somos así. Nuestra nación argentina es como es por los argentinos. No tienen la culpa los de España, ni los de Italia, ni los de China. La Argentina es como es, o le pasan las cosas que le pasan por los argentinos. Y la verdad, ayer decíamos, ¿no?, con algunos que charlábamos, la verdad que los argentinos son buenos, porque el argentino es solidario, es gamba, ¿no?, trata de sacar la cosa adelante, pero bueno, lamentablemente a veces, qué sé yo, o elegimos mal, o
no hacemos las cosas del todo bien. En la iglesia pasa exactamente lo mismo. Si una iglesia no está comprometida, si una iglesia no crece, si una iglesia no discipula, si una iglesia no evangeliza, es porque vos y yo no discipulamos, no evangelizamos, no hacemos lo que tenemos que hacer. No hay vuelta. Así que, ¿quién tiene que cambiar? No mires a nadie. Tenés que mirarte a vos mismo. Yo me tengo que mirar a mí mismo. Yo tengo que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. Por eso quiero animarlos a que aprovechemos esta campaña, que encima tiene el poder del acuerdo, porque la estamos haciendo con miles. Voy a tratar de conseguir el número de todas las iglesias que la están haciendo, pero te puedo asegurar que todas las iglesias que estamos trabajando en armonía, en acuerdo con Argentina, Oramos por Vos, son miles de iglesias en Argentina. Incluso hay algunas de Uruguay y algunas de Chile, y algunas de Bolivia también que están haciendo la campaña. Así que estamos, y cada congregación, algunas congregaciones son pequeñas como nosotros, de 40, 50, otros tienen 100, 120, otras tienen 300, y hay varias de miles de miembros. Así que somos, tal vez, en este momento podemos decir con certeza, millones de personas que estamos orando por lo mismo, leyendo lo mismo, intercediendo por lo mismo, y en el mismo espíritu. Quiere decir que esto puede ser muy poderoso si lo sabemos aprovechar. La bendición no va a ser para el pastor, para la iglesia, la denominación, la bendición va a ser para cada persona que esté involucrada. Por eso que estamos animando a que todos se involucren en leer el libro, en orar juntos, en participar de un grupo, de un encuentro, para que lo podamos hacer entre todos. Esto lo hacemos entre todos o no va a servir. Si lo hacen solamente algunos, no sirve. Y tenemos las garantías de parte de Dios. No tenés la garantía de un pastor, de una iglesia, o de un líder, o de alguien que se le ocurrió. No, tenés las garantías de Dios de que cuando nos unimos, si tenemos la fe puesta correctamente en Dios, no hay infierno que nos pare. Porque dice la Biblia que las puertas del infierno no podrán prevalecer frente al embate de la iglesia. ¿Amén? Así que te animo a que oremos. Si querés puedes inclinar tu rostro y le puedas decir: querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Te damos gracias por permitirnos ser parte de lo que tu Espíritu Santo quiere hacer en nuestro tiempo, porque esta es nuestra generación. Este es el tiempo que nos diste a nosotros para hacer la obra que vos nos encomendaste. No a los que ya pasaron, no a los que vendrán, sino a los que estamos hoy. Por eso te decimos como el profeta Habacuc: aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, recordando todo lo que sucedió antes. No queremos vivir de historias pasadas ni de historias bíblicas, queremos verlo nosotros real en nuestra vida, en nuestras congregaciones, en nuestro barrio. Queremos que la iglesia sea tan poderosa que pueda ayudar a todos los que están en necesidad, que pueda ayudarles también a trabajar, a conseguir los recursos necesarios para autosostenerse y para ser bendecidos de tal manera que ellos después puedan bendecir a otros y se multiplique todo esto por la gracia y misericordia que vos tenés, porque querés que todos se arrepientan, que todos podamos pasar de muerte a vida. Señor, en nuestro tiempo, hacé conocer tu obra, lo que vos podés hacer. Que venga avivamiento. Decile conmigo: que venga tu avivamiento, Señor, a mi vida, a mi familia, a mi casa, a mi iglesia, en mi trabajo, en todo lugar donde yo me muevo. Nos arrepentimos, Señor, nos arrepentimos y te pedimos perdón por tanta indiferencia y por tanta apatía, tanto desinterés que hay por la salvación de los que aún están en oscuridad. Qué egoísmo de ser salvos nosotros y no llevar la salvación a los que se están muriendo cada día, cada segundo se mueren personas sin Cristo, y nosotros teniendo la salvación en nuestra vida, ¿cómo nos la vamos a brindar a aquellos que nos rodean? Sabemos, Señor, que tu anhelo es encontrar a los perdidos. Esa es la imagen del buen pastor que sale a buscar a los que están, a la oveja perdida. Por eso, Señor, ayúdanos a que todos nosotros podamos decirte: aquí estamos, Señor, aquí estamos. Como dice la Biblia: heme aquí, henos aquí, Señor, aquí estamos. Usá nuestras vidas para proclamar el Evangelio, pero también para servir y para discipular a otros. Así como un día alguien nos llamó a nosotros, nos predicó a nosotros, nos invitó a nosotros, nos habló a nosotros, nos discipuló, nos mostró tus caminos. Por eso, Señor, que al oír tu palabra podamos tener temor, como dijo Habacuc: oí tu palabra y temí, para seguir clamando por tu misericordia, para que ese día que viene pronto, el día de la ira venidera, que va a venir sobre toda la tierra, Señor, nos encuentre con las manos en el arado y vos digas: bien, buen siervo, fiel sobre poco, fuiste fiel, te pongo en más, sobre mucho te pondré. Sabemos, Señor, que vas a guardar a los que te aman.
como lo vimos ya estudiando el Apocalipsis, sabemos que vos guardás a los que te aman, sabemos que vos guardás y no vas a permitir que sufran, que no vean el mal aquellos que esperan en vos. Pero Señor, que no nos quedemos con esa tremenda y gloriosa noticia nosotros solos, que podamos anunciar esto a todos aquellos que hoy todavía están perdidos y pueden ser salvos. Hacelo a través de nosotros, Señor. Hacelo a través de nosotros. Nos ponemos en tus manos. Si querés, mientras todos estamos con nuestros ojos cerrados, yo no te voy a pedir que hagas nada, simplemente que le digas al Señor, acá estoy, Señor, usá mi vida. Si querés hacerlo, podés levantar tu mano. Dale una señal a Dios, no a mí. A Dios, diciéndole, acá estoy, Señor, usá mi vida, de la manera que sea, con mi profesión, con mis dones, con los talentos, con lo que me diste. Tal vez no hay muchos recursos, pero Dios los puede multiplicar. Tal vez sí hay muchos recursos y los podés poner en las manos de Dios para que se multipliquen también, pero para bendición. Gracias, Señor. Gracias por todos los que están tomando esta decisión. Señor, yo sé que vos los bendecís. Yo sé que ya los estás bendiciendo. Puedes bajar tus manos y vamos a decirle gracias, Señor. Gracias porque esto es una nueva oportunidad. Gracias por una nueva oportunidad que tenemos como iglesia para alabarte y bendecir tu nombre al proclamar tu palabra, al discipular, al salir y al llevar el evangelio hasta lo último en la tierra. Gracias, Señor, gracias. Si vos estás mirando por internet y te interesa y querés comunicarte con nosotros, bueno, en la transmisión habrás visto un código, si no, ahora en un ratito lo vas a ver, un código que si lo escaneás, te podés conectar con nosotros. Nos podés dejar alguna red social, algún teléfono, te podemos mandar los materiales o podemos conectarnos para hablar con vos, para que vos también puedas recibir el evangelio, para que puedas recibir a Jesús y para que puedas ser salvo y ser parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Oramos por todo esto y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendice.